Muy buenas noches, estimados estudiantes. En nuestras últimas dos clases nosotros hemos empezado con el análisis y estudio de la sucesión testamentaria, ¿no? Después de haber analizado con anterioridad la sucesión legal que establece cierto orden y que establece también eh, que la sucesión va a operar, esa transmisión patrimonial va a operar a favor de los parientes más cercanos del decuyus. Además de reconocerse la ley como una fuente de la sucesión hereditaria, se reconoce a la autonomía de la voluntad como un mecanismo idóneo para que, para que el decuyus pueda disponer sobre los bienes con efectos mortis causa, es decir, para que pueda establecer cuáles son las consecuencias, o mejor dicho, cuál es el destino de los bienes de su propiedad, ¿no? Y nosotros veíamos que esto tiene sustento en el derecho propietario y también en la autonomía de la voluntad. Hemos analizado entonces lo que es el testamento, cuáles son los conceptos inherentes a esta temática. Hemos podido revisar el concepto y su definición, diciendo que el testamento es un acto jurídico, es solemne, de última voluntad, y que es revocable, pues puede ser modificado y además puede ser incluso, es decir, puede modificarse el contenido en su totalidad por parte del decuyus hasta el momento de su fallecimiento, ¿no? Entonces, mediante este acto jurídico, el decuyus, el testador, el autor, por su sola voluntad, dispone de todos sus bienes o de una parte de ellos. Va a disponer entonces sobre sus derechos y otras cuestiones para que surtan efectos después de su muerte con las limitaciones establecidas por la ley. Y entre esas limitaciones, estimados estudiantes, nosotros hemos podido mencionar a la legítima, es decir, esa reserva que la ley hace a favor de los herederos forzosos de una porción del patrimonio sucesorio, de una parte del patrimonio sucesorio. Hemos ido analizando entonces algunos aspectos teóricos, hemos revisado los antecedentes del testamento. Veíamos que en el derecho romano ya se veían diferentes formas de testamento, entre ellas veíamos el testamentum publicum, el testamentum privatum, veíamos que había testamentos especiales, esto durante la época de Justiniano. Antes de esto había un testamentum collatis comitis y un testamentum in prosinctu, ¿no? Entonces, eh, estos son muy parecidos a la regulación que hoy en día sigue vigente, ¿no? Sin embargo, lo que va a variar son las formalidades que son más o menos exigentes de acuerdo a la legislación que, mm, que analice, o bueno, no, a la legislación que regule la figura del testamento. Entonces, analizábamos las características del mismo, cuáles son bueno, la prohibición de conjunción, es decir, no puede haber dos personas que hagan un testamento. Revisábamos la interpretación de los testamentos, cómo es que se debe operar para realizar la misma ante la presencia de expresiones ambiguas. Veíamos además que las disposiciones testamentarias que sean contrarias a derecho no van a tener efectos jurídicos respecto eh, las disposiciones testamentarias que sean contrarias a derecho no van a surtir efectos jurídicos, ¿no? Entonces entrábamos a la temática de la capacidad para atestar y para recibir por testamento. En nuestra última clase nosotros hemos desarrollado la capacidad para atestar. Veíamos que esta capacidad uno la adquiere, al menos una persona puede testar a partir de los 16 años. Para testar, una persona tiene que tener sus capacidades volitivas y cognitivas, es decir, la comprensión del mundo de manera regular, de manera normal, si vale el término. Y en este sentido, serían incapaces para testar, nosotros decíamos, los menores que no han cumplido la edad de 16 años, las personas declaradas interdictas. Además estarán quienes no se hallen en su sano juicio por cualquier causa al hacer el testamento. Esto puede ser, por ejemplo, una enajenación mental
de forma ocasional o transitoria por la BODED o por haber ingerido ciertos estupefacientes. Veíamos además que el sordomudo que no sepa escribir o que no puede escribir tampoco será capaz de testar. Entonces veíamos que esa incapacidad no se analiza con posterioridad al testamento, se analiza la incapacidad en el momento en que la persona ha testado. En ese momento es en que la persona, es decir, el autor del testamento, el de cujus, tendrá que tener pleno uso de sus facultades cognitivas y volitivas. Entonces nos habíamos quedado en la facultad para recibir por testamento. La capacidad para recibir por testamento es igualmente amplia que la capacidad para testar y puede definirse como la aptitud para ser beneficiario de la institución o nombramiento como sucesor o legatario en la comprensión de todas las personas, tanto naturales como jurídicas o colectivas. Pueden ser instituidas entonces como sucesoras, inclusive las personas por nacer. Toda persona puede recibir por testamento, excepto si ha sido desheredada o es incapaz o indigna. Así lo establece el artículo 1121 del Código Civil. Todas las personas, estimados estudiantes, van a gozar de la capacidad para ser instituidas como herederas, recibir la herencia por testamento, ampliándose el concepto a los que aún no tienen una existencia real o natural, es decir, a la figura del concepturus, el que recién va a ser concebido. O también a las personas que se encuentran simplemente concebidas y que se encuentran en gestación, ¿no? Entonces, hay esa capacidad para recibir por testamento muy amplia, hay una capacidad muy amplia. Las personas jurídicas o colectivas también son capaces para recibir por testamento, mediante disposiciones testamentarias. Podemos mencionar hospitales, casas de enseñanza, de beneficencia y otras, ¿no? A ver, hablemos un poco más de estos sujetos, hablemos un poco más de la capacidad e incapacidad. Corresponde ahora analizar la figura de los sujetos incapaces para recibir por testamento. La capacidad para recibir por testamento es la regla. La excepción es la incapacidad o la prohibición legal para suceder o recibir la herencia por testamento. Entre las reglas de incapacidad encontramos la previsión del artículo 123 encontramos la disposición de nuestro Código Civil establecida en el artículo 1123, ¿no? Del Código Civil, que establece que toda disposición testamentaria en beneficio de un incapaz es nula, aun cuando se haya simulado bajo la forma de un contrato oneroso o se haya hecho bajo el nombre de personas interpuestas. Ahí se demuestra que hay ciertas personas incapaces para recibir por testamento. Son reputadas personas interpuestas para este efecto los ascendientes, descendientes, el cónyuge y los hermanos de la persona incapaz, salvando el caso de los herederos forzosos. Las personas interpuestas entonces deben devolver los frutos percibidos de los bienes desde que entraron en posesión de ellos. Ni siquiera entonces podrán recibir por medio de otras personas, estas personas incapaces, ¿no? ¿Y qué prohibiciones expresas establece nuestro Código Civil? El artículo 1122 del Código Civil establece que estará prohibido que reciban por testamento los no concebidos al momento de morir el testador, ¿no? Los concebidos que nacen sin vida también. Se salvan la excepción de los que tienen existencia futura, hijos de una determinada persona que vive el momento en que el testador muere, ¿no? Entonces, todavía no están concebidos, pero tiene que vivir la persona que bueno, va a ser padre o madre de este no concebido, ¿no? También estarán prohibidas de recibir por testamento las personas excluidas de la relación sucesoria mediante sentencia ejecutoriada. Acá encontramos la figura de los desheredados que vamos a estudiar.
Y la figura de los indignos. La indignidad nosotros hemos visto que opera en ciertas situaciones graves, ¿no? Contra el de cuyos. Tampoco podrán suceder, tampoco podrán recibir mediante testamento eh, ciertos bienes, las sociedades o instituciones que no están permitidas por la ley. Es decir, aquellas que no sean personas jurídicas. Se exceptúa el caso de la organización de una nueva corporación o fundación sujeta a trámite legal. Pero aquellas que no están constituidas con las formalidades de la ley y aquellas que no están reconocidas por el derecho no podrán ser aptas para recibir mediante testamento. Tampoco podrán recibir por testamento el notario, ¿no? El notario ante el cual se ha otorgado el testamento, o los testigos testamentarios. La persona que a ruego escribe, el intérprete o el cónyuge, descendientes, ascendientes y hermanos de estos. Entonces, es importante tomar esto en cuenta. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se busca mediante estas prohibiciones es resguardar, ¿no? Que estas personas que han tenido cercanía el momento en que se ha realizado la disposición testamentaria, han tenido cercanía con el testador, no modifiquen la voluntad del mismo, ¿no? Y no se aprovechen de la situación en la que se encuentran. Tampoco puede recibir mediante testamento el médico profesional y el ministro de culto que asistieron al testador en su última enfermedad, ¿no? El abogado que lo ha asistido al momento de otorgar el testamento tampoco puede recibir bienes mediante el testamento. Los tutores, los curadores o albaceas tampoco podrán recibir a menos que hubieran sido instituidos antes de ser designados para el cargo, nos dice el código. Quienes hayan sido designados como tutores, curadores o albaceas y no hubiesen aceptado en su momento con justo motivo, o si fueron separados de su ejercicio por mala conducta, ¿no? Respecto al testador, los llamados por ley a ejercer la tutela respecto al incapaz de quien debían ser tutores no podrán recibir mediante testamento. Entonces, hay ciertas prohibiciones tal cual ustedes pueden evidenciar. La incompatibilidad o incapacidad para recibir por testamento no va a operar de pleno derecho, es decir, no opera por el solo imperio de la ley, sino que debe ser promovida por cualquiera de los interesados ante una autoridad judicial. Y será la autoridad judicial la que establezca quiénes no podrán recibir mediante testamento, ¿ya? Eso es importante tomarlo en cuenta. Los interesados tienen que promoverla dentro de los 2 años desde la posesión de los bienes de la herencia. Entonces hay un plazo para pedir que la persona sea declarada incapaz. Se debe tramitar esta declaración judicialmente por la vía ordinaria y el juez puede dictar una sentencia declarativa de nulidad por incapacidad para recibir la sentencia. El artículo 1125 del Código Civil establece que si transcurre el plazo de 2 años y no se acciona oportunamente la declaración de incapacidad, va a prescribir ese derecho de impugnar la capacidad del supuesto, de la persona que hubiese sido instituida por testamento. De esta manera se consolida el vicio. Excepcionalmente se salvan los contratos que en el interín afectaron bienes y el otro contratante obró de buena fe. ¿Qué significa esto? Que si esta persona recibió por testamento y después es declarada incapaz, va a tener validez de todos modos los contratos que hubiese celebrado con personas de buena fe. El incapaz estará obligado a resarcir a los otros herederos por los daños causados en esa situación, ¿no? Es importante también tomar en cuenta estos aspectos. Ya hemos revisado entonces un tema sumamente importante, ¿no? La regla es que todos pueden testar, todos pueden recibir por testamento, pero hay ciertas excepciones, como hemos podido ver, que deben tomarse en cuenta el momento en que opera la sucesión hereditaria. El testamento ha sido clasificado de diferentes maneras
Y bueno, ya lo hemos definido anteriormente como un acto de declaración de última voluntad que tiene un carácter patrimonial y acerca de otras cuestiones que no necesariamente son patrimoniales y se caracteriza por ser solemne, revocable, unilateral, personal y con efectos mortis causa. Es difícil conocer exactamente cuántas clases existen conforme a las diferentes legislaciones, pues las diferentes legislaciones van regulando diferentes tipos de testamento. Entonces, hay legislaciones que tienen influencia anglosajona, hay otras que tienen influencia romano-germánica, y esto implica que se haga más difícil sistematizar y clasificar los tipos de testamento. Nuestra legislación hace un esfuerzo para formular reglas propias con base en la jurisprudencia nacional y también bajo esa influencia que tiene del Código Civil Italiano de 1942. Entonces nosotros encontramos diferentes tipos, dos grandes clases de testamentos en nuestro ordenamiento jurídico. En términos generales, el artículo 1126 del Código Civil establece que tenemos los testamentos solemnes y los testamentos especiales. Entonces hay dos tipos de testamentos regulados por nuestro ordenamiento jurídico y estos a su vez van a tener subclasificaciones. El testamento solemne también es llamado en otras legislaciones como ordinario o el testamento común. Se refiere a aquellos cuya validez depende de que se hayan cumplido las disposiciones de la ley al momento de su otorgamiento, ¿ya? Estos van a exigir entonces formalidades que la ley va a determinar y que deben cumplirse para que los mismos tengan validez. Vamos a ver en un instante cuáles son las diferencias entre estos y los especiales, porque los especiales también tienen formalidades. Los testamentos solemnes pueden ser de dos tipos, testamentos abiertos y testamentos cerrados. El día de hoy nosotros vamos a desarrollar los testamentos cerrados. Los testamentos además pueden ser especiales, ¿no? O sea, ya hemos dicho, hay dos tipos de testamentos, solemnes y especiales. Los testamentos solemnes pueden ser abiertos o cerrados. Los testamentos especiales, por su lado, son también denominados extraordinarios y antes fueron llamados privilegiados. Estos van a ser otorgados en circunstancias determinadas, en especiales situaciones en las que no es posible hacer testamentos solemnes. Y solo pueden hacerse en las circunstancias que la ley establece. Estos tienen formalidades. Claro, la norma jurídica nos dice tiene que hacerse de esta manera. Pero además la norma exige que se cumplan bajo determinadas circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Ejemplo, calamidad pública, epidemias, a bordo de una nave o aeronave, en caso de riesgo grave, ¿no? Bueno, el testamento militar también, o en campaña, o en acción de guerra. Entonces hay situaciones excepcionales en las cuales se puede hacer ciertos tipos de testamentos, ya que no se puede cumplir con las formalidades establecidas para los testamentos abiertos y cerrados, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora que estamos analizando las clases de testamento. El artículo 1207 establece que el cumplimiento de los requisitos, o mejor dicho, el incumplimiento de los requisitos establecidos por la ley, conlleva la nulidad del testamento o, bueno, de esas disposiciones, ¿no? No, en este caso no estamos hablando de las disposiciones, del testamento como tal, ¿no? Que ha incumplido con las formalidades. Para los testamentos especiales, las formas se reducen al mínimo necesario, pero las formalidades no van a desaparecer, ¿no? Ojo que vamos a hacer una distinción también entre forma y formalidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los testamentos entre los testamentos solemnes y los testamentos especiales? El testamento solemne mantiene intacto su potencial hasta después del fallecimiento de su autor, sin importar el tiempo entre su otorgamiento y el deceso. Si una persona ha realizado un testamento solemne, el mismo va a tener validez hasta que esta persona decida revocarlo, ¿me entienden? Entonces no va a caducar su derecho.
pero el testamento especial pierde eficacia por caducidad, si es que el testador sobrevive después de los plazos establecidos en el código, ¿no? Entonces hay circunstancias especiales en las cuales se puede dar o se puede realizar estos testamentos especiales, ¿no? Eh, hay situaciones o circunstancias específicas en las que se puede otorgar de cierta manera establecida en la ley, ¿no? Estos testamentos especiales. Sin embargo, cuando ya pasa esta situación, estas circunstancias, también va a caducar, ¿no? Esa disposición testamentaria que hubiese emitido el testador. Entonces, esa es una diferencia importante. Por otro lado, la segunda diferencia es que los testamentos solemnes tienen requisitos de forma mucho más rigurosos, que los testamentos especiales. Esto es muy importante tomarlo en consideración. Ahora vamos a hacer una distinción también entre forma y formalidad. Las formas de testar, o sea, las formas de testar se refieren a las maneras autorizadas por la ley que el causante puede elegir libremente. La ley dispone varias formas de testamento, entonces el causante, el testador, puede optar por cualquiera de ellas siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por la ley. Las formas deben distinguirse de las formalidades, ¿no? Entonces hay varias formas de testamentos. Un testamento solemne, un testamento especial, o bueno, testamento abierto, cerrado, el testamento campesino, el testamento que se va a dar a bordo de nave o aeronave, en calamidad pública, etcétera, ¿no? Esas son las formas de testamentos, pero las formalidades se refieren a las formalidades o solemnidades no son lo mismo, ¿no? Las formas se refieren entonces a las clases de testamento que la ley pone a disposición de las personas que desean disponer de sus bienes recurriendo al acto testamentario con la fundamental finalidad de proteger la voluntad del testador, así como los derechos de los familiares establecidos por ley. La formalidad, por otro lado, se refiere a todas las solemnidades, todos los pasos establecidos por la ley, todas esas exigencias para otorgar un testamento. Esto varía según el tipo de testamento, ¿no? Algunos exigirán más testigos, otros menos testigos, algunos exigirán rúbricas en cada página, otros no lo harán, entonces analicemos estas circunstancias y comencemos desarrollando la primera parte sobre los testamentos solemnes. Los testamentos solemnes, al menos en el aspecto genérico, podemos verlos desarrollados en los artículos 1126, parágrafo 2, 1127 y 1131 del Código Civil. Estos pueden ser abiertos o cerrados, tal cual ya lo habíamos manifestado. Al contrario de lo que sucede en otros países cuyas legislaciones acogen el testamento hológrafo, el codificador boliviano ha preferido excluir esta forma de testar, salvaguardando algunas excepciones. Los testamentos abiertos y cerrados son los que más se utilizan en Bolivia, por lo que su regulación es mayor. Cuando me refiero al testamento hológrafo, me refiero a aquel que es realizado por el puño y letra del testador. Otros ordenamientos jurídicos permiten que nosotros realicemos, o bueno, no nosotros, ¿no? Permiten que sus ciudadanos realicen su testamento a mano o, bueno, por su cuenta y que el mismo se encuentre bajo el resguardo de alguien más, sin que exista necesariamente la intervención de ese notario, ¿no? Entonces, el testamento hológrafo solo es aquel que va a implicar que lo ha escrito su autor, ¿no? El testador. En nuestro ordenamiento jurídico no hay esa posibilidad. Vamos a ver que excepcionalmente hay ciertas situaciones, ciertos testamentos especiales, pero también tienen que cumplir con otros requisitos. Entonces comencemos desarrollando la figura del testamento cerrado. Para algunos autores,
este participa en parte de un testamentógrafo, o sea, sí tendría algo del testamentógrafo porque la persona sí va a realizar, puede realizar de su puño y letra o mediante medios, mediante máquina de escribir, por ejemplo, su testamento, ¿no? Pero este también tiene parte de un testamento público, por lo que se encontraría en una posición intermedia. En este se requiere de la intervención de la autoridad notarial y esto lo vamos a analizar en un instante más. Este testamento también era conocido, también es conocido como místico o secreto, pero son nombres que en realidad no son necesariamente una realidad, ¿no? Vamos a ver por qué. Nuestro código trata los testamentos cerrados en los artículos 1127 al 1130. Cuando hablamos de testamento cerrado, nosotros nos referimos a aquel que después de ser escrito en papel común, en primer lugar, ¿no? O por el propio testador o por otra persona de su confianza, es firmado y cerrado por su autor en una cubierta, tal cual ven en el dibujito, y entregado, o bueno, en la imagen, perdón, y entregado personalmente al notario ante 3 testigos que sean vecinos, manifestando que contiene su testamento. El artículo 1127 dispone que puede ser escrito por el testador, entonces, en máquina de escribir, o también puede ser escrito por una persona de confianza. Entonces, ahí que ya no estemos ante un testamento secreto, ¿no? Porque puede ser que otra persona de confianza lo elabore para el testador, que el testador le dicte qué es lo que quiere que tenga como contenido ese, el testamento, ¿no? Cuando el testamento ha sido escrito a máquina o cuando el testamento ha sido escrito a máquina o por tercera persona, debe ser rubricado por el testador en cada una de las hojas. En cada una de las hojas. En cada una de las hojas, ¿no? Como decíamos. ¿Por qué? Porque esto va a ser una constancia de que esa era su voluntad, ¿no? De que lo escrito en cada una de las hojas es su voluntad. Veamos entonces algunas otras consideraciones importantes sobre el testamento cerrado. Entre las solemnidades con las que debe cumplir este testamento, encontramos la intervención del notario. El testamento cerrado involucra al notario. El notario, ojo, que no necesariamente, no va a saber el contenido del testamento. Solo va a realizar ciertas formalidades que vamos a ver en un instante. Cuando nosotros hablamos de testamento cerrado, hablamos de un acto notarial en el cual se entrega al notario este sobre cerrado, ¿no? Esto que vamos a ver. Luego que este establece la identidad del testador y escribe el acta. Entonces el notario va a realizar un acto notarial elaborando un acta, ¿no? En el que conste que el testador le ha entregado el testamento cerrado. El notario va a firmar el acta con el testador ante 3 testigos. Esto no implica que conozca el contenido del testamento, ¿no? Hay un acto entonces notarial, ya que el notario va a transcribir el otorgamiento en su registro, describiendo las características del sobre y sello. Va a leer el acta ante los testigos y el testador y se va a firmar, ¿ya? Entonces el notario, es un testamento cerrado que el notario no conoce. El notario en realidad va a dar fe de que se está realizando su entrega. Además, como hemos visto, concurren testigos. Deben ser 3 personas vecinas que firman en la cubierta junto al testador. La finalidad es que concurran al acto de la apertura y puedan verificar que no haya ninguna manipulación. Esa es la finalidad de la concurrencia de los testigos en este acto solemne. Cuando
alguno de los testigos no puede firmar, puede hacerlo otra persona por este. Así lo establece el artículo 1128, o por lo menos dos de los tres testigos tienen que saber escribir. Tienen que permanecer en el lugar del otorgamiento y tienen que ver que el testador entregue el pliego cerrado. Tienen que presenciar y oír al testador que ese sobre cerrado contiene su testamento. Entonces cumplen una función muy importante. Otro elemento importante son las declaraciones del testador. El testador tiene que manifestar que en el sobre se encuentra su testamento. Hace constar si está o no escrito, firmado y rubricado por él, ¿no? Eso es lo que él tiene que manifestar sobre su testamento. En cuarto lugar, tiene que haber una firma y rúbrica del testador, ¿no? El testador, antes de cerrar y entregar su testamento al notario, tiene que firmarlo. Si está hecho a máquina o si está escrito por otra persona que no sea el propio testador, tiene que rubricar cada una de las hojas del testamento, ¿no ve? También tiene que firmar la cubierta, ¿no? Y el acta de entrega. También tiene que firmar entonces él y los testigos la cubierta del testamento cerrado y el acta de entrega. Respecto a la fecha, no hay una regulación clara en nuestro Código Civil, no hay una regulación en realidad. Nuestro código no se refiere a la fecha que tendría que llevar el testamento. Según Antonio Sicu, esto es razonable, pues esta es la que va a escribir el notario al entregar el instrumento. Va a ser el notario, estimados estudiantes, el que le ponga la fecha en la que ha sido otorgado, ¿no? Entonces, va a ser esa la fecha que tenga validez. Otro aspecto importante y que no debemos olvidar es que el testamento debe entregarse de manera personal. El artículo 1127 del Código Civil establece que es el testador quien de manera personal debe entregar ese testamento al notario, ¿no? Para que se realicen todas esas formalidades que hemos visto. La entrega es un acto personal e indelegable, nos dice Davanzo. El notario debe inscribir en el acta de otorgamiento que el testador le ha entregado la cubierta conteniendo su testamento. En ese acto tienen que estar presentes los testigos. Si no se entrega al notario, no surte ningún efecto jurídico, ya que sería considerado como máximo un proyecto de testamento y no así un testamento cerrado. Finalmente, es importante el sobre o cubierta, que constituye, bueno, que tiene en sí ciertas seguridades, ¿no? ¿Por qué? Porque ese sobre tiene que sellarse y tiene que lacrarse. La palabra lacrar significa destruir en realidad, ¿no? Pero este término lacrarse se refiere al lacre, ¿ya? El lacre es una pasta que garantiza el cierre de la cubierta, ¿no? Es como pueden ver acá, ¿no? Hay una pitita con el lacre, así con este líquido que se endurece y se puede formar incluso el sello, ¿no? Con ese lacre. Confiere entonces el acto de entrega, al acto de entrega mayores garantías y seguridades para evitar una sustitución por uno falso. Entonces esa es la finalidad, ¿no? De que el sobre se selle y además que se haga mediante el lacre. Puede retirar el testador su testamento de manos del notario. Miren, según nuestro Código Civil, el testamento cerrado no solo se lo va a entregar al notario, o sea, puede entregárselo a otra persona también. O sea, la idea es que se otorgue ante el notario, que el notario selle la cubierta del testamento, elabore el acta y establezca la fecha en que se ha entregado el testamento, y posteriormente el testador puede entregar a otra persona el resguardo del testamento cerrado, ¿ya? Eso es algo importante que no debemos olvidar. Nuestro código no tiene nada previsto sobre si el
si la persona puede o no pedirle al notario. El Código Civil italiano, por su parte, establece que en cualquier momento el testador puede pedirle al notario que se le entregue el testamento. Si el testamento es una expresión de última voluntad del testador, es revocable, entonces, y esto lo establece el artículo 1112, es viable que se retire en cualquier momento. Esta restitución va a constar en el pie del acta de su registro. El retiro puede suponer una modificación de la última voluntad o también puede significar que el testador va a cambiar de depositario, ¿no? Entonces hay dos posibilidades. Uno puede pedir el testamento porque lo va a revocar o va a modificarlo tal vez, o puede significar también que va a cambiar de depositario. En este caso, en caso de cambiar de depositario, es recomendable que esto conste en el acta notarial. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del testamento cerrado? ¿Cuáles serán estas? El testamento cerrado, estimados estudiantes, conserva la expresión de última voluntad del testador en secreto, ¿no? Entonces evita recriminaciones. Eso es algo bueno del testamento cerrado, porque así las personas instituidas herederas, los herederos no podrán reclamar, ¿no? De que se les ha dejado menos, se les ha dejado más, y el testador podrá estar tranquilo hasta el momento de su muerte. En segundo lugar, evita el apuro en los favorecidos por el fallecimiento del testador, ¿no? Quien sabe que va a ser favorecido mediante el testamento va a esperar el fallecimiento del testador, entonces se va a evitar esto con el testamento cerrado porque no van a tener conocimiento de la voluntad hasta el momento en que se abra el testamento. Tiene la desventaja de que el testador incurra en defectos técnicos. Eso sí, esa es una desventaja. ¿Por qué? Porque el testador puede hacerlo por su propio puño y letra, ¿no? Y en este aspecto podría tal vez vulnerar la legítima si es que no acude a un abogado que lo asesore al momento de elaborar el testamento, o también puede incurrir en impropiedades del lenguaje, ¿no? Es decir, puede realizar expresiones que no se puedan interpretar de manera clara. Y esto podría evitarse con la intervención del notario o de asesoramiento legal, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, estas son consideraciones a tomar en cuenta sobre el testamento cerrado. Y ya para concluir con esta temática y con nuestro pequeño avance del día de hoy, veamos quiénes son capaces para otorgar quiénes no son capaces para otorgar un testamento cerrado. Toda la persona que reside en el territorio boliviano puede testar, eso ya lo hemos dicho. Así también lo establece el artículo 1118. Pero para hacer un testamento cerrado tienen que cumplirse ciertas aptitudes por el causante. Es decir, esta persona tiene que saber escribir mínimamente, ¿no? Y leer también para saber que ese contenido del testamento cerrado es en realidad su voluntad. Pero en ese sentido hay impedimento para otorgar testamentos de este tipo en los siguientes casos. Los analfabetos no podrán otorgar un testamento cerrado. El artículo 1128, parágrafo 2, establece una prohibición expresa para este caso, ya que el testador al menos tiene que saber leer, ¿no? Para saber que ese testamento cerrado efectivamente contiene su voluntad. Fácilmente a una persona que no sabe leer, uno le podrá decir, aquí está tu testamento, dice esto, pero en realidad puede no decir eso, ¿no? Puede no decir el contenido que en realidad ha querido el testador. Entonces busca resguardar aquello. El testador tiene que cerciorarse personalmente si lo escrito por la otra persona también es expresión de su voluntad. Entonces esto lo va a hacer sabiendo leer. En segundo lugar, los ciegos no van a poder verificar si el sobre o cubierta contiene el testamento que contiene el testamento es lo que contiene su última voluntad, es el que contiene su última voluntad.
no va a poder cerciorarse, entonces también existiría ahí cierta incapacidad. Sin embargo, la doctrina ha establecido que los mismos sí podrían cerciorarse mediante el sistema braille también, ¿no? Entonces ahí hay ciertas, ahí también hay un campo de estudio que debe realizarse. Bueno, un campo de estudio sobre el cual debe analizarse, ¿no? Finalmente, hablemos sobre los mudos o sordomudos. Ellos sí pueden, pero los mudos y sordos pueden o sordos pueden hacer un testamento cerrado, firmado y escrito de su propia mano, haciendo constar por escrito a presencia del notario y testigos en la cubierta o sobre que contiene su testamento, ¿no? Entonces, el sordo o mudo tiene además que poner en la cubierta con su propio puño y letra que ese sobre contiene su testamento. Un requisito entonces para que el sordo o mudo pueda testar es que sepa escribir, ¿ya? Es que sepa escribir. Entonces el sordo o mudo que sea analfabeto no podrá testar. Entonces, estimados estudiantes, hasta acá hemos podido desarrollar esta temática importante sobre el testamento cerrado. En nuestra siguiente clase sincrónica vamos a desarrollar el testamento abierto. Sin embargo, vamos a desarrollar una actividad el día miércoles desarrollando un testamento cerrado y un testamento abierto. Entonces tendrán ustedes que investigar un poco más sobre el testamento, bueno, tendrán que investigar sobre el testamento abierto y las formalidades que el mismo exige, y esto se va a repasar el día lunes en nuestra sesión sincrónica. Hasta acá nuestra grabación del día de hoy. Muchas gracias por su atención y bueno, gracias también por el esfuerzo que hacen, considerando que el día de mañana es feriado, ¿no? Muchas gracias.